futuro nos vamos a referir a un problema que es casi de los más comunes en la consulta y es el ojo seco. ¿Cómo podríamos comparar para que la gente entienda qué es el ojo seco y la importancia que tienen las lágrimas? A mí me gustaría compararlo como si ustedes van en un día de mucha lluvia y barro, sin el limpiaparabrisas en el auto. Entonces, ¿qué pasa? Si un auto no tiene agua y no funcionan los limpiaparabrisas, no ven nada. Esa es la función de las lágrimas. El limpiaparabrisas serían los párpados y la lágrima cumple una función fundamental porque si no están húmedos, el limpiaparabrisas no funciona. En realidad hay dos problemas fundamentales en nuestro sistema lagrimal de gran importancia para mantener una adecuada visión. Uno es el exceso de lágrimas, que nos vamos a referir en otro programa, y en este programa nos vamos a referir en especial al ojo seco y los nuevos tratamientos que hay. Ya dejemos aquella tradición que yo veía cuando me inicié en oftalmología, y yo para el ojo seco uso el agua de té, ¿no es cierto? Hay muchos tratamientos muy efectivos y tienen que ser vistos por médicos especialistas en este tema, porque como dijimos muchas veces en nuestro programa, la medicina se ha especializado no solo en los conocimientos, sino en la técnica, que se hace imposible abarcar todo. Y por eso en nuestra institución tenemos un grupo de médicos que nos van a estar hablando en el curso del día sobre esta especialidad tan importante que es el ojo seco, que a veces solo produce molestias, pero a veces produce trastornos muy importantes en la calidad y en la forma de visión. Todos sabemos que los ojos parpadean aproximadamente a 15 veces por minuto. Cuando uno está conversando tal vez parpadea más, y cuando uno está mirando la televisión parpadea menos, y por eso ya veremos que en esos casos es necesario lubricar los ojos para que cumplan las funciones del limpiaparabrisas adecuadas. Vamos a comenzar a hablar del sistema lagrimal. El sistema lagrimal tiene una glándula lagrimal principal, que es la principal responsable de la formación de las lágrimas. A través de unos conductos drena la lágrima producida por la superficie anterior del ojo y que es distribuida por medio de los párpados. Una vez que cumple su función, la lágrima es drenada a través de los conductos lagrimales y de ahí el conducto lacrimonasal hacia la nariz. Las lágrimas tienen como función la protección del ojo, brindándole nutrición, aporte de oxígeno a la córnea y además la protección ante factores ambientales y ante diferentes microorganismos. El film se genera a partir de la glándula lagrimal principal, que forma el 90% del componente acuoso, y también en parte por las glándulas lagrimales accesorias. Las glándulas del meibomio, ubicadas en el espesor del párpado, son las principales responsables de la formación del componente oleoso. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la composición del film lagrimal. El film lagrimal está compuesto por una capa oleosa producida por las glándulas de meibomio y que se encuentra en contacto con el aire, y una capa acuosa producida por las glándulas lagrimales y una capa de mucina en estrecho contacto con la superficie corneal. A continuación vamos a referirnos al síndrome de ojo seco. Este es un síndrome que afecta aproximadamente al 15% de la población, es más frecuente en mujeres y con la edad se van empeorando los síntomas. El ojo seco puede producirse por dos razones: una producción deficiente de lágrimas por parte de estas glándulas y en ocasiones relacionadas a enfermedades generales, o por un exceso en la evaporación de las lágrimas producidas en cantidad adecuada. Es decir, que la producción deficiente puede no estar asociada a alguna enfermedad general o puede ser un cuadro severo relacionado con la enfermedad de Sjögren. La menor secreción y el aumento en la evaporación son los principales responsables del ojo seco y los signos clínicos y síntomas que este produce, como la sensación de arenilla, el ardor y la picazón. Algunos de los factores que predisponen a la alteración del film precorneal son los defectos a nivel de los párpados, tales como alteración en la posición de los mismos, nos referimos a esto al entropion o electropion, como así también lo son las disfunciones de las glándulas de meibomio y procesos relacionados, tales como la meibomitis, blefaritis y orzuelos. Para la disfunción de las glándulas de meibomio sugerimos la realización de muñecas de arroz mediante la utilización de un paño al cual le colocamos arroz en el interior y lo llevamos al microondas por 45 segundos.
Lo colocamos sobre los párpados por unos minutos, para lo cual previamente debemos controlar la temperatura de la misma en el dorso de la mano. Para la realización de la muñeca de arroz, tomamos un paño blanco o un pañuelo limpio, colocamos arroz en su interior y hacemos una especie de bolsita, que luego atamos mediante un hilo y lo llevamos por el término de 45 segundos al microondas. Una vez calentado el arroz, debemos probarlo previamente sobre el dorso de la mano antes de llevarlo al ojo. Respecto al tratamiento del ojo seco, vamos a referirnos a los factores que lo desencadenan. En el caso de la alteración en la posición de los párpados, debe resolverse quirúrgicamente, y en el caso de estar asociada a una enfermedad de base, debemos controlar la misma en forma conjunta con otros profesionales, como pueden ser los reumatólogos. En caso de ser producida por una alteración en la secreción de las glándulas del meibomio, lo que conlleva a un aumento en la evaporación, la vamos a tratar, como dijimos, con la utilización de una muñeca de arroz, buscando la disminución de la viscosidad del componente de dichas glándulas. También recomendamos actuar sobre los factores que aumentan la evaporación, como pueden ser la utilización inadecuada del aire acondicionado o calefacción y la disminución en la frecuencia del parpadeo. Y sobre algunos factores que disminuyen la secreción, como la utilización de diuréticos, ansiolíticos, antidepresivos, antialérgicos y descongestivos nasales, entre otros. Otra forma de tratamiento es mediante la utilización de tapones que ocluyen la vía lagrimal, entre los cuales tenemos tapones reabsorbibles de colágeno y no reabsorbibles de silicona. Otra forma de tratarlo es mediante tratamiento quirúrgico, que deriva en la cauterización de los puntos lagrimales o mediante taponamiento de los mismos con tejido del mismo paciente. También recomendamos la utilización de anteojos de cámara húmeda y la utilización de humidificadores o vaporizadores ambientales. Bueno, vamos a charlar un poquito de cómo se estudia y se diagnostica el ojo seco. Se realizan diferentes test utilizando colorantes vitales como la fluoresceína, el rosa de Bengala y el verde de lisamina. Estos test se pueden realizar en el consultorio sin ningún tipo de preparación previa, son indoloros y rápidos y nos da mucha información para cuantificar el ojo seco. Vamos a realizar un test que se llama test de Wood, que es tiempo de ruptura de la película lagrimal. Este test es muy sencillo, se utiliza el colorante de fluoresceína, que es un colorante vital, que se colocan en los fondos de sacos del paciente. Se coloca una gotita en cada ojo, se pide al paciente que parpadee varias veces y se toma el tiempo desde el último parpadeo hasta que se rompe y se fractura esa película lagrimal, como si fuera una mancha de vino seco. Normalmente la película lagrimal debe permanecer intacta durante 10 segundos. Si esa película se fractura antes, significa que el paciente tiene un ojo seco. Otro test que se utiliza es el test de rosa de Bengala. El rosa de Bengala es un colorante vital que tiñe células muertas. Se le coloca una gotita de colorante en cada ojo a cada paciente y tiene un patrón característico de disposición. Va tiñendo células muertas y lo que vamos viendo es una coloración rosada en la conjuntiva. Es un test indoloro, la única molestia es que tiñe bastante el ojo, entonces podemos usar el test de verde de lisamina, que tiene el mismo efecto pero que tiñe menos y molesta menos al paciente. Vamos a realizar un test que se llama test de Schirmer, es un test cuantitativo, es indoloro. Se colocan unos papelitos de filtro secante en el fondo de saco del paciente, un papelito por cada fondo de saco. Se le pide al paciente que mire hacia abajo, se lo deja mirando hacia abajo durante 5 minutos y luego de eso se retiran los papeles secantes. Y se observa cuánto se mojó del papel por humidificación y tiene una cuantificación, o sea, si moja hasta 10 milímetros es lo normal, si moja menos de 10 milímetros estamos ante la presencia de un ojo seco. A veces hay un ojo que lubrica más que otro, entonces en los papelitos secantes se puede cuantificar cuán seco está el ojo más que el otro. Bueno, el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune crónica. ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo cuerpo genera sustancias que lo enferman, produce anticuerpos, que son sustancias dentro de la sangre que empiezan a enfermar al cuerpo y generan inflamación principalmente de las mucosas y de las glándulas, afectando el lagrimal, que está en el ojo, y las glándulas salivales, que tenemos la parótida, la submaxilar y la sublingual.
Entonces genera toda una inflamación y enferma y empieza a disminuir la producción, tanto de las lágrimas como de la saliva. Es una enfermedad que a veces cursa aisladamente, generando solamente el ojo seco y la boca ceja. Y otras veces está asociada a otras enfermedades autoinmunes, como son bien conocidas la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso sistémico. Entonces, hay dos formas clínicas, una asociada a otras manifestaciones autoinmunes, generando otras sustancias que enferman al cuerpo, como decía antes, y otras veces que cursa aisladamente con ojo seco y boca seca. ¿Qué va a referir el paciente? En primer término, cuando tienen ojo seco van a presentar ardor, sensación de arenilla, sensación de cuerpo extraño, disminución de la producción de lágrimas, congestión, y esto le va a generar una dificultad y visión borrosa. En la boca va a disminuir la producción de saliva. Primero la saliva se torna un poco más espesa y después disminuye la producción de la saliva, generando dificultades para hablar, para tragar, y luego aparecen la generación de úlceras a nivel de la mucosa y de la lengua y también caries en los dientes. Entonces, para el diagnóstico se requieren no solamente los síntomas que refiere el paciente de sequedad ocular y disminución de la producción de saliva, sino que uno en el consultorio también hace pruebas específicas que determinan la sequedad. También hay pruebas que se requieren de análisis de sangre para determinar estas sustancias que produce el cuerpo y que generan la inflamación. Y aparte se pueden tomar biopsias en los tejidos de las glándulas inflamadas. Entonces es muy importante que ante un ojo seco el paciente consulte al médico oftalmólogo, porque este va a tener la capacidad de diagnosticar una enfermedad de Sjögren, que es de tratamiento distinto a un ojo seco que no es por Sjögren. Como ya dijimos, el film lagrimal es fundamental para mantener la salud del ojo. Existen situaciones en las cuales los estudios que se realizan a nivel de consultorio no son suficientes para poder establecer un diagnóstico y empezar un tratamiento. Para eso son necesarios muchas veces, para poder mantener la transparencia de la córnea, suplementar estos estudios del consultorio con estudios que se realizan a nivel del laboratorio. Es importante decir que básicamente a nivel del laboratorio lo que nosotros hacemos es una técnica que se conoce como citología de impresión, que es sumamente fácil de hacer, la cual puede llevarse a cabo tanto en el consultorio del médico como en el laboratorio. Es un método que al paciente no le genera dolor, que toma apenas unos minutos, no es invasivo y que le va a brindar al médico información precisa acerca del estado de las células de la córnea. ¿En qué consiste esta metodología? Es una coloración que el primer paso que nosotros tenemos que llevar a cabo es tomar con un papel de filtro muestras de esas células de la córnea. Ese papel de filtro se coloca sobre la superficie ocular unos segundos, se levantan esas células y posteriormente, para que queden adheridas al papel, se van a colocar en un tubo que simplemente contiene alcohol para hacer la fijación de las células al papel de filtro y que no se desprendan. Terminado ese proceso, comenzamos con la coloración en sí, donde ese papel de filtro va a pasar por distintas soluciones colorantes de distinta composición y concentración que nos van a permitir que las diferentes estructuras celulares tomen el color característico. Cuando se completa el proceso de coloración, que al bioquímico le lleva aproximadamente hora y media, 2 horas, terminado esto se hace la observación microscópica. Al microscopio nosotros lo que vamos a buscar son 5 características fundamentales: el número de células, el tamaño, la disposición de las mismas, si están agrupadas, si están separadas, si están formando acúmulos, qué coloración presentan comparándolo con la situación normal y también de alguna forma la disposición y la forma que esas células tienen. En base a esto nosotros vamos a poder definir 5 grados distintos de severidad o daño de las células de la córnea, desde el grado 0, donde hay ausencia de daño, al grado 5, que es el más severo. Eso es lo que nosotros vamos a informar al médico y con ese resultado los médicos van a tener entonces una evaluación más precisa del film precorneal, del estado de las células de la córnea, para poder llegar a un diagnóstico preciso y de esta forma establecer el tratamiento adecuado. Llegamos al final de nuestro programa. Nuestro tema de hoy fue ojo seco.
Nuestros especialistas nos marcaron la importancia de este tema por las molestias que produce y los daños que puede producir a nuestros ojos. Nos indicaron que el 20% de la población general sufre de estas molestias, que el 90% son mujeres y que esto se agudiza más en población adulta. Les hacemos nuevamente nuestro pedido de que nos envíen sus preguntas, sus comentarios a través de nuestra página web, a través de Facebook, vía telefónica o escribiéndonos, que nuestros especialistas van a responder. Nuestra primera pregunta es para la doctora Gisela Chomsky y nos llega de Martín de Tigre, que nos dice que por su trabajo está todo el día frente a la computadora y que siente muy irritados los ojos. ¿Qué puede hacer para aliviar esta molestia? Bueno, Martín, tu pregunta es muy interesante. El uso de la computadora durante largas horas genera una disminución en la frecuencia del parpadeo y eso genera un ojo seco. Normalmente cuando las personas están charlando o distendidas, parpadean mayor número de veces y no lo sienten. Ahora cuando están fijas enfrente de un monitor, parpadean menos y entonces se genera el ojo seco. La segunda pregunta nos la manda Rosa de Villa Urquiza y nos dice que tiene la sensación de la boca, la nariz y los ojos muy secos y que entonces está preocupada y nos dice si esto será un problema pasajero o se trata de una enfermedad general. Rosa, tu pregunta está relacionada a una enfermedad sistémica que hay que investigar con un reumatólogo y tenemos que tener una relación directa los oftalmólogos con los reumatólogos. El tener la boca seca, la sensación de falta de saliva, los ojos secos y la nariz seca puede generar un síndrome que se llama síndrome de Sjögren, que se diagnostica a través de unos estudios reumatológicos, con lo cual el tratamiento tiene que ser conjunto con reumatología y oftalmología. En este caso, Luisa de Resistencia nos pregunta si el ojo seco tiene cura y el doctor Fried nos responde. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Luisa. Es una pregunta muy común que nos hacen todos los pacientes. La verdad es que el ojo seco no tiene cura, pero como muchas enfermedades, y para que me entienda, por ejemplo, la hipertensión arterial. El ojo seco tiene tratamiento y el objetivo del tratamiento es justamente que no haya complicaciones a nivel de la visión, como por ejemplo disminuciones de la visión, úlceras, queratitis o simplemente molestias, pero no tiene cura. Por eso es un tratamiento crónico y que debe realizarse siempre bajo la consulta oftalmológica para ir evaluando cómo va evolucionando esa enfermedad. María Cristina de Concepción del Uruguay nos dice, a ella le han colocado implantes y nos dice si los implantes lagrimales evitan el uso de gotas. Bueno, gracias María Cristina por la pregunta. Como yo te dije anteriormente, los implantes son un complemento de las lágrimas artificiales. Es posible que muchos pacientes a que colocamos los implantes lagrimales mejoren tanto que no requieran el uso de las lágrimas. A pesar de eso, nosotros seguimos insistiendo en que 1 o 2 veces por día deberían estar usando las lágrimas, ya que es un complemento al tratamiento de los implantes. Finalmente, Raúl de Bariloche nos hace llegar también su pregunta y nos dice que bueno, vive en Bariloche y cuando fue la erupción del volcán tuvo muchas complicaciones en los ojos. ¿Qué puede hacer? Bueno, Raúl, muy interesante y muy actual la pregunta, ya que hemos tenido muchas consultas por ese motivo. Las cenizas lo que van a producir es un trastorno en esa superficie ocular debido justamente a las cenizas que van a alterar la capacidad de lubricación de los ojos. Ahora, lo ideal para esos casos es usar anteojos protectores, lubricación y lavados oculares, ya que es la única forma de tratar de mantener la superficie ocular limpia. Por otro lado, uno tiene que seguir evaluando que no produzcan alergias, que pueden ser productos de estas cenizas, pueden también producir un ojo seco secundario y deberíamos tratar también a la alergia en esos casos. Nos quedan algunas preguntas sin responder que las vamos a contestar a través de nuestra página web y les vamos a enviar también nuestro folleto de ojo seco en donde van a poder también evacuar algunas preguntas. Hemos visto en el curso de estas presentaciones la importancia del film lagrimal que recubre la córnea para que se mantenga transparente y buena agudeza visual. Vemos los distintos tipos de tratamiento, los distintos adelantos que hay, como se han mencionado, como inmunosupresores, ocluir el punto, para
con esto lograr una adecuada lubricación de la córnea y con eso tener una adecuada visión. Así que recuerden que el ojo seco no es para tratarlo simplemente, sino que un médico especialista en el tema tiene que evaluarlo y a darle el tratamiento que corresponda.